Hola de nuevo, estamos ya entrando a la tercera sesión, luego de haber visto el proceso del origen de la religión gracias a la perspectiva de René Girard, a través de esta idea en la que él interpreta que el origen de la humanidad, que es el origen de la conciencia humana, está ligado a un hecho violento, que es la superación de una crisis de este primer grupo humano que llama la crisis mimética, por las razones mencionadas en la semana y sesión anterior. Y esta crisis mimética se habría resuelto, por así decirlo, con la muerte gratuita, inesperada, pero a la vez inconscientemente realizada por esta primera horda de una víctima sacrificial, que es la primera de la historia, y que deja una huella en la memoria de la civilización humana y que a través de los siglos va tomando la forma de una ritualización de esa muerte. De manera inconsciente y poco a poco más consciente a través de los relatos míticos, se va construyendo la idea que el pueblo y los distintos pueblos humanos van a ir asumiendo de que la víctima es necesaria para poder restaurar la armonía y la convivencia del grupo humano. Todo esto termina siendo el correlato de los mitos, ¿no? Que poco a poco van a ir complejizándose, pero en el fondo la lógica es la misma, ¿no? Las divinidades, los dioses, tienen una serie de conexiones con los seres humanos, y los dioses a veces entran en cólera y esa cólera se traduce en violencia de la naturaleza o violencia interna de los grupos humanos, y la única manera de calmar esa violencia y restaurar la paz y la armonía es mediante el sacrificio de una víctima humana o animal que deja una especie de estructura en el sistema religioso repetitiva, en la cual hay un mito que da la legitimidad, diríamos, a la idea de que hay que sacrificar para poder restablecer la armonía. Pues bien, esa ha sido la idea principal que hemos trabajado la semana pasada a través del texto de Ángel Barahona, que estudia Girard, a través del video que les he dejado. Y esta semana vemos cómo ese sistema religioso se hace también en el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. La data sobre por qué se llama pueblo Israel, por qué se habla de judíos, la división entre Israel y Judea, todo eso lo van a encontrar en el video y en mi explicación del PPT, ¿no? De la semana. Pues bien, ese es el nexo que tenemos con la idea de religión sacrificial. No olvidemos que los hebreos forman parte de toda la humanidad y por lo tanto también tienen este esquema de un mito, un cuerpo de mitos, que es decir, el mito es la forma que el pueblo tiene de ver su propia historia. Nosotros ahora vamos a los archivos, revisamos, hacemos arqueología para comprobar la historia del pasado, pero en el pasado no había esa forma científica, diríamos, de comprobar lo que ha sucedido, y por lo tanto todos eran relatos que se iban transmitiendo de generación en generación. El relato de los hebreos es el que va a ir tomando forma a través de libros que van construyendo a lo largo de 8 o 9 siglos, y esos textos que se van a pasar de mano en mano, de comunidad en comunidad, van a ir gestando la identidad del pueblo hebreo. Y esos textos van a constituir, con el paso del tiempo, lo que llamamos la Biblia, el libro, diríamos, ¿no? El libro identitario para el pueblo hebreo y cristiano, ¿no? Es cierto que el término Biblia es más utilizado para el cristianismo porque los hebreos tienen otra forma de llamarlo que van a poder ver en el material, ¿no? Tienen la idea de ley, ¿no? La idea de la Torah, ¿no? Que es como el libro básico de la identidad hebrea, que luego los cristianos lo van a tomar como el origen muy remoto de la fe. Tienen el libro de los profetas, los libros de los profetas, que son otros personajes que dan cuenta de la identidad, algo de eso veremos ahora. Y tienen también los libros históricos, que son los libros que narran un poco la gesta de los israelitas a través del tiempo.
Pues bien, y también está el bloque de textos que se llaman de sabiduría, ¿no? Que son también otra forma, a veces más poética, más metafórica, de hablar de lo que los hebreos entienden que es la preferencia del Dios que en que ellos creen por ellos, por este pueblo hebreo. Pues bien, no me voy a detener en el tema de la constitución de lo que es la Biblia, porque ese es un tema que vamos a ver posteriormente. Por ahora lo que me interesa es que veamos cómo el origen de este pueblo hebreo está ligado a una serie de vicisitudes. Los hebreos no fueron un pueblo guerrero, triunfador. Los hebreos eran un pueblo sumamente precario. ¿Mm? Sus orígenes probablemente son pastoriles, ¿no? Y ellos guardan una memoria de esa historia que es lo más interesante. Lo que los hebreos tienen es una conciencia de haber pasado por una historia constantemente fragilizada. ¿Mm? Y esa es quizás su riqueza. Mientras que otros pueblos interpretan las grandezas de lo que han hecho, basta nomás ver los libros del mismo Tito Livio en Roma, ¿no? De la historia, ¿no? de Roma, de los Césares, Eusebio, el historiador de los primeros siglos del cristianismo. Siempre son como estas historias de los grandes pueblos, ¿no? Como historias grandilocuentes, donde han triunfado, ¿no? La misma, a nivel mítico, incluso si ustedes van hasta Homero, van a poder ver cómo la Ilíada y la Odisea son gestas en donde hay muchas problemas, muchas aventuras del pueblo originario, pero siempre es como un ambiente, una atmósfera grandilocuente, ¿no? En la historia del pueblo hebreo, más bien hay una gran conciencia de las caídas constantes, del sufrimiento que han pasado. Obviamente hay altibajos, pero ellos tienen mucha conciencia de esa fragilidad y limitación que está en estrecha relación con la idea que ellos tienen de Dios. Eso no lo olviden. Los hebreos van interpretando en su historia lo que es su divinidad. ¿Mm? La divinidad es central en la autopercepción que tienen los judíos de ellos mismos. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar y lo verán en el video inspirado en el texto de Karen Armstrong sobre la historia de Dios. Los judíos pasaron, como todos los pueblos, por la evolución politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Pero curiosamente, ellos desarrollan la idea de que en las vicisitudes, problemas que enfrentan con naciones muchísimo más poderosas que ellos y que a la larga ellos salen adelante, ellos van interpretando de que el Dios que ellos tienen, porque estos pueblos tienen cada uno su Dios tutelar. Estas sociedades antiguas, originarias, no necesariamente creen en un solo Dios, ¿no? Creen que tienen un Dios, que la otra tribu tiene otro Dios, otro tiene otro Dios. A veces cuando hay matrimonios exogámicos que salen de la tribu, los dioses se van haciendo cada vez más populares en una sociedad. Así, finalmente, un pueblo tiene varios dioses. Pero en el pueblo hebreo hay como una especie de celo por ese Dios de ellos que los acompaña, que les da fuerza, que les hace ver, que les castiga cuando se olvidan de él. Ahí viene la idea desafortunadamente negativa que tenemos y heredamos los cristianos de un Dios castigador, que es algo que tenemos que hacer el análisis crítico y lo haremos en su momento acá. Pero lo cierto es que esa idea de un Dios que está con ellos, que tiene una relación apasionada con su pueblo, es lo que va a ir a hacer evolucionando a los hebreos, ya no solo de la idea de que tienen un Dios, su Dios es mejor que los otros, sino de que hay un solo Dios. Pero eso es tardío. Es interesante ver cómo el proceso de descubrimiento, por así decir, del monoteísmo, es un proceso que va a desencadenar a la larga la idea de una suerte de superioridad a este pueblo, lo cual es paradójico, porque
por un lado, ellos saben que son muy frágiles y de otro lado, sienten, perciben, concluyen que el Dios que tienen es un Dios que es el único Dios y que a ellos los prefiere precisamente porque pese a todo les ha dado pruebas de ese amor. Pero eso es tardío. Esta conciencia de que es un único Dios, los teólogos, los historiadores de la teología, diríamos, de este proceso de la historia bíblica, lo sitúan alrededor en el siglo III y II antes de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo nace, ya hay esta conciencia de que hay un solo Dios. Pues bien, no olvide entonces este nexo entre cómo la religión judía, es decir, la percepción de este Dios que tiene un afecto especial por ellos y que es un Dios que en el fondo es mucho más poderoso que los otros, pese a que parezca lo contrario, que ese Dios les va revelando que no son los sacrificios lo que le interesa. Y ahí está la riqueza de este pueblo que se va dando cuenta poco a poco que los sacrificios rituales no son lo más fundamental. Que lo importante, y eso lo dicen los profetas, que lo importante es que hay que ser misericordioso, hay que ayudar a los que son más menesterosos, marginados, y que esa misericordia es propia de lo que es Dios. Esa es lo que llamamos revelación. Es decir, el pueblo hebreo se va dando cuenta de que Dios, si hay un solo Dios, ese Dios no es ese Dios de los demás pueblos, que es un Dios súper poderoso que demuestra mediante el poder y la violencia su amor a su pueblo. No, es un Dios que se muestra a través del mismo individuo judío mediante actos de misericordia. Y eso lo dicen los profetas. Pues bien, esto les hace desarrollar a los judíos la idea de ser un pueblo elegido. Y ahí está el nudo que tenemos que ver luego cuando veamos a Jesús. Esta idea de ser pueblo elegido les hace sentir que todos los demás, los que no son judíos, no son puros como ellos. Y ahí viene una pequeña desviación de esta descripción tan positiva que les acabo de decir, pero que retornaré luego porque Jesús viene a liquidar esta idea de que ellos son especiales y que los otros son impuros. Cristo rompe la división entre pureza e impureza, como veremos. Entonces, lo que les quiero decir con esta semana es que ustedes deténganse en el análisis de lo que vayan viendo. Si quieren, busquen mayor información en internet, pero lo fundamental está en lo que les he dejado. Y recuerden una cosa, que una cosa es el plano histórico que podemos ahora interpretar a través de textos, a través de los datos arqueológicos de los historiadores que van recogiendo, analizando bien la lingüística de los textos antiguos para decir exactamente qué sucedió en el pasado. Una cosa es la historia, otra cosa es el pueblo que interpreta su historia sin esas herramientas científicas en aquella época, los judíos. Y otra cosa es cómo esa historia se interpreta como la historia de Dios con el pueblo hebreo. Son tres planos distintos, si se dan cuenta, ¿no? El plano histórico de lo que realmente sucedió, que a veces nadie va a saber exactamente 100% qué es lo que sucedió en el pasado. Otro es cómo el pueblo interpreta su historia, ¿no? A través de los relatos que van cambiando y van evolucionando de generación en generación, pero que tienen algo de verdad en la medida en que ellos van interpretando cómo ese pueblo ha evolucionado, cómo el pueblo se ha equivocado, etcétera, etcétera. Es la interpretación del colectivo humano con un componente, diríamos, afectivo. Y por último, cómo ese componente de los judíos en concreto está en relación con la interpretación de Dios. Esa es la característica más importante del pueblo hebreo que lega a la historia de la teología, a la historia de la revelación. Ellos conciben que esa historia que van interpretando, en esa historia, Dios se ha ido revelando quién es. Dios misericordia, Dios cercano a un pueblo. Y luego veremos ya con Jesús que esa revelación llega a su culminación. ¿Cómo? Ya lo veremos la semana siguiente. No olviden de responder en los foros. Muchas gracias y hasta la sesión siguiente.